El sector farmacéutico es uno de los más ligados a la sociedad de cuantos segmentos económicos hay. Dispensa los medicamentos que necesitamos, es corresponsable del suficiente abastecimiento, está sometido a la regulación de los precios, gestiona las recetas que abaratan los fármacos y también aspira a ser una herramienta más para luchar contra la violencia. Primero de las mujeres y ahora de los menores. Manuel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Canarias y también del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, bienvenido. Hola, buenos días. Hace en estos días, 3 años que se puso en marcha aquel proyecto, ¿verdad? Mascarilla 19, digo aquel proyecto, pero en realidad estamos hablando de una realidad, valga la redundancia, una alternativa para las mujeres maltratadas en plena pandemia que, pronunciando estas palabras en una farmacia, entraban inmediatamente en un protocolo contra la violencia machista. ¿Qué balance hace de esta iniciativa? Bueno, balance muy positivo y sobre todo agradecer al Instituto Canario de Igualdad que en su momento, justo el día que se declaró el estado de alerta, pues pudiéramos poner en marcha este en su momento proyecto, que es una realidad que no solo abarca Canarias, no solo abarca el Estado completo, el Estado español, sino además ha llegado a más de 21 países en prácticamente los 5 continentes. Es algo que nos sobrepasó en su momento, desgraciadamente algo que era necesario y que es una realidad, y el pequeño grano de arena que hemos contribuido nosotros a poner para dar esa tranquilidad a las mujeres que se encontraban maltratadas por algún motivo y pudieran tener, cuando todos los establecimientos estaban cerrados y era difícil llegar, no podían desplazarse a la policía. Recordemos que fue en aquellos tiempos cuando se puso en marcha, pues en todas las farmacias que seguíamos estando abiertas, todas ellas, porque éramos establecimientos esenciales y lo seguimos siendo, pues podían declarar que se encontraban en una situación de desamparo y que estaban siendo de alguna manera violentadas y tenían que protegerse. Ese procedimiento sigue en vigor. Porque la violencia de género, desgraciadamente, hemos visto estos días cómo sigue creciendo y no para, ¿no? Y no para. Ahora, afortunadamente, hay más medios y más posibilidades de denunciar, pero en aquel momento éramos los únicos establecimientos abiertos y al alcance de cada uno, gracias a precisamente la distribución geográfica que tenemos las farmacias, que estamos prácticamente en todos los rincones en nuestro país, en todos los rincones de nuestro país y en Canarias, por supuesto. Sí, la verdad que ha sido un ejemplo que, bueno, como usted ha dicho, se ha extrapolado internacionalmente, una iniciativa fantástica, una idea que ha contribuido de alguna forma, por lo menos en aquel momento, ¿no?, tan complicado que era el confinamiento de en fin, muchos espacios familiares que estaban sufriendo esta situación, que era en aquel momento indefendible porque no había, digamos, resortes, o por lo menos los resortes no estaban al alcance de la mano de esas mujeres. Ahora quieren ustedes repetir la experiencia con los casos de violencia contra las personas menores. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué instrumentos van a utilizar para que alguien venga y diga que hay un problema con un menor que está siendo violentado en el entorno familiar o en cualquier otro? Bueno, en todo caso, sí es importante resaltar que esto no es una ocurrencia que nos surja ahora, igual que participar en Mascarilla 19 no es algo que se nos ocurriera en el estado de alerta, sino ya desde el 2019 nosotros habíamos hecho un análisis de la situación, de qué éramos los farmacéuticos, qué podíamos hacer por la sociedad, aparte de lo que para todo el mundo es evidente, que es ser sanitario y custodiar y entregar y dispensar los medicamentos de forma adecuada, y vimos que había un importante aspecto social que podría expandirse en gran medida aprovechando esa distribución gráfica, esa presencia de un farmacéutico de forma continua en el horario de apertura, los horarios amplios que tenemos de sábado, domingo, días de guardia, y vimos que había 3 cosas importantes. Había un tema de menores, que en aquellos momentos, en 2019, nos llamó la atención algunos casos de bullying, de abuso de menores. También había el caso de violencia de género y también había el asunto muy importante de violencia contra mayores y el asunto de soledad no deseada por mayores. ¿Qué pasa en sitios aislados? O cuando hablamos de soledad no deseada pensamos en pueblos aislados, pero también sucede en las ciudades, personas mayores que no salen de su casa porque ya se encuentran con dificultad, porque no reúnen las condiciones de accesibilidad y tienen dificultad para bajar escaleras, o porque no tienen familiares para acompañarlos. Este segundo paso es el de violencia de menores, que queríamos trabajarlo, y cuando me puse a trabajar en ellos, pues vi que ya alguien que estaba trabajando era en clave A, no confundir con clave A, porque esto sí que no da risa, clave A no da risa. Clave A es un proyecto que ya está en marcha en la provincia de Las Palmas, lo lleva Sonia Arup, una mujer muy motivadora, muy activa, que está trabajando en violencia contra menores, está aglutinando desde el único juzgado de violencia contra menores que existe en Europa, desde forenses, psicólogos, todo para trabajar conjuntamente el 112 y ahora nosotros que nos acabamos de incorporar, para trabajar todas las farmacias canarias
en detectar, en informarnos primero previamente, pero luego en detectar signos, señales que nos puedan inducir a pensar que puede haber algún problema de abuso sobre menores, como por ejemplo el que en menores, que saben ustedes que tenemos que dispensar la píldora al día después, que menores muy menores, pues de forma repetida nos dan la píldora al día después. Es algo que nos puede llamar la atención, que puede ser un problema de abuso, o que nos pidan determinados productos que nos hagan sospechar, o que aparezcan moratones, señales o cosas de algún tipo. Y vamos primero a esa parte formativa, que hoy precisamente, hoy día 22, está teniendo lugar en Las Palmas de Gran Canaria, y después de esa formación y esa acreditación de que estamos ya formados, pues trabajaremos en colaboración con todos estos, en la Policía Canaria, que no se me olvide decirlo, que también va a trabajar en todo este equipo de personas que nos vamos a unir en clave A para, desde Canarias, intentar que funcione y hacerlo llegar al resto del país también. ¿Cómo debe actuar el personal de una farmacia en estos casos? Yo sé que el personal de la farmacia está muy acostumbrado, y permítame este comentario, a todas estas cosas. Tradicionalmente, y no ahora, esto viene de toda la vida, digamos, se produce cualquier accidente en la calle, una caída, cualquier cuestión, y hay una farmacia cerca, y la tendencia siempre era, antes de ir a un centro sanitario, que probablemente está más lejos, están menos localizados, o simplemente hay menos, lógicamente, la reacción inicial era ir a una farmacia, pues para recibir ese primer auxilio. Digamos que el personal de la farmacia tiene muy, entiendo, muy interiorizado, pues el que tengan que estar ahí para ese primer auxilio, esa primera ayuda y todo esto, y ahora se ha incorporado pues toda esta cuestión. Por eso le pregunto, en el caso de que haya una cuestión que les haga sospechar, o que el propio menor o alguna persona vinculada al menor pues pueda hacer alguna acción para que ese personal de farmacia se alerte de que hay una situación complicada. Sí, estamos desarrollando los protocolos. Todos esos protocolos se están formando, están consensuándose entre todos los que formamos parte para que funcione de forma engranada y que todo funcione adecuadamente. Y en breve serán cuando se pongan en marcha. Pero en todo caso, lo que tenemos que detectar las señales y comunicar a un número de contacto para que inmediatamente el 112 se ponga en contacto con Policía Canaria e informe con los datos que nosotros hemos suministrado de localización del menor y pueda actuar, que en muchos casos puede que no sea ningún problema especial, pero ante todo aquí hay que ir por encima de para garantizar la seguridad de los menores, que está por encima de todo. Como decías antes, cuando sucedía un accidente la gente iba a la farmacia, pero es que también ahora que hablamos del colapso de la atención primaria, ustedes no se imaginan la cantidad de asuntos que resolvemos en la farmacia, la cantidad de asuntos de patologías leves que en algún momento podrán llegar a ser graves, pero la patología inicial, la gente donde primero acude es a la farmacia, porque no tiene que pedir cita, porque sabe que estamos abiertos mañana y tarde, porque en cualquier momento se acerca y siempre hay un sanitario que lo va a atender. Diariamente atendimos cada 3 semanas aproximadamente pasan 2 millones de personas por las farmacias de Canarias, que es justo casi la población que tenemos. Por eso decía al principio que este sector es uno de los más ligados a la sociedad, porque están pegados a ella. 2 millones de personas son prácticamente la población entera del archipiélago canario, ¿no? Hay que olvidarlo. Sí, efectivamente. Ahora estamos trabajando pilotando un proyecto de comunicación, porque es algo que parece mentira, estamos en el siglo XXI y todavía en las farmacias no nos podemos comunicar de forma oficial con los centros de salud, con los médicos que prescriben los medicamentos. Algunos de ustedes le habrá pasado que cuando vienen a la farmacia, mire, la receta está incompleta o le falta algo o está caducada, vuelvo esto al médico, porque así estos son sistemas electrónicos y no nos deja dispensarla. Vamos a hablar del tema de las recetas también, por supuesto que sí, y la caducidad de las mismas, y ese trastorno que se produce, que es una situación complicadísima entre la persona el administrado, o el paciente y la propia farmacia. Es muy incómodo porque en fin, son cosas que no son para mañana, sino son para ya, o para ayer incluso. Pero luego hablamos de eso, pero quiero terminar con este asunto de esta iniciativa de los menores. Quiero preguntarle cómo debe hacerse una campaña divulgativa para que esta iniciativa llegue a la gente, para que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar cuando esto, digamos, madure, porque ya me ha dicho usted que están todavía, en fin, en la fase preparatoria, todavía no están definidos, digamos, ni siquiera tiene que ser ese golpe de efecto, cuál tiene que ser esa señal que se haga para que sea lo más anónima posible y para que simplemente con ello, pues el farmacéutico, la farmacéutica o el auxiliar, pues sepa qué es lo que tiene que hacer. Sí. Pero le pregunto, ¿cómo debe hacerse esa campaña? ¿Quién debe ponerse al frente? ¿Son ustedes?
¿Debería ser la Consejería de Sanidad, la Consejería de Políticas Sociales? ¿Cómo cree usted que debe articularse esto? Tiene que ser una campaña de alto impacto y tiene que llegar a toda la población. Empezando por los menores, tiene que haber formación, información en los colegios para que los niños sepan que existe esta posibilidad. Tienen que estar informados, saber informarles de los colegios qué es violencia de género, porque a lo mejor son cosas que desde pequeños han ido desgraciadamente sufriendo y no se dan cuenta y no distinguen entre qué es y qué no es violencia de género, de menores, y habría que informarles. Luego hay que difundir a la sociedad en su conjunto, todo lo que son formadores, tanto en el ámbito deportivo también, que es otro ámbito en el que hay que vigilar y hay que concienciar. Y luego la sociedad, para que todos estemos engranados y todos cuando sospechemos de algo de un vecino, lo que sea, pues si no tenemos esa posibilidad o no sabemos, pues por lo menos podemos saber que hay un teléfono donde podamos informar, donde se va a averiguar, donde se va a guardar el anonimato de la persona que denuncia, pero se va a verificar también correctamente antes de tomar ningún tipo de acción. No va a ser una cosa de aquí llego, aquí pillo y no, sino va a ser una cosa muy estructurada, muy protocolizada y con las debidas garantías para las personas también, para que guardar la intimidad del menor, para guardar la intimidad de la persona mayor y el anonimato, y que se investigue concienzudamente todos los casos. ¿Cuándo cree que esto podrá ponerse en marcha ya para finalizar este capítulo? Aquí lo importante es como para garantizar todo esto tiene que ser muy perfeccionista, muy perfecto todo el procedimiento. Y por eso estamos retrasando, preferimos retrasarlo y que se haga perfectamente. Y estamos eso, uno a uno, cada una de las partes, cada uno de los intervinientes, reuniéndonos para que quede todo completamente definido y que no hayan flecos de ningún tipo y no ir improvisando, porque el tema de menores es un tema muy serio y por eso todos los participantes lo tomamos muy seriamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Le voy a preguntar por los medicamentos con problemas de abastecimiento en los últimos meses. A ver, estamos hablando de un problema que no es nuevo, que ha surgido en diferentes ocasiones y por diferentes motivos. ¿Cuáles son los más afectados en estos momentos? Los medicamentos, me refiero. Bueno, van variando en función de los problemas que existan. Hay una cosa que se llama, como estás hablando tú, de problemas de abastecimiento, que es cuando la Agencia Española del Medicamento recibe la comunicación de que falta un medicamento porque el laboratorio ha tenido un problema, porque ha habido un problema a lo mejor en la fabricación y el lote es incorrecto, o sencillamente un problema de rotulación del envase también puede ser. Y eso hace, por garantía, que se retire esa medicación. Y como ahora hay un proceso de los últimos años de globalización en que a lo mejor una empresa que tenía 4 o 5 industrias repartidas por distintas partes de Europa, pues concentra todo en una sola empresa, en una sola industria muy grande y a lo mejor la tiene deslocalizada en Asia, pues si produce el problema en una fábrica de ahora, pues se paraliza la fábrica. Antes tenían 4, si paralizabas una, las otras 3 seguían funcionando. Es uno de los problemas quizás más importantes y es debido cada vez también al intento cada vez de abaratar más el precio de los medicamentos para que sean sostenibles el poder pagar esos medicamentos, ¿no? Que cada vez van bajando de precio, como estamos viendo. Eso puede ser unos problemas. Y ese problema de abastecimiento pues lo comunican las industrias. Luego hay otro problema, por ejemplo aquí en Canarias, la distancia, como todos sabemos, las condiciones geográficas, los medicamentos vienen vía marítima, pueden darse problemas adicionales. Porque cuando falta un medicamento en Península, a lo mejor aquí tarda unos días más cuando llega la reposición en volver a reabastecernos. Entonces, ese problema de abastecimiento puede producir en Canarias unas faltas puntuales determinadas en determinados días que son diferentes a las que existen en Península. La lista que es oficial es la que está en el Ministerio, se puede entrar a la página de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y se puede ver la lista, pero a veces no coincide exactamente con la que en Canarias. Pues, por eso, por un lado, por el reaprovisionamiento y por otro lado, porque las farmacias canarias y los almacenes, las cooperativas canarias, tienen más que stock que en la península y pasa también en ese sentido, que cuando en península se agota, todavía los almacenes de Canarias tienen algunos medicamentos más estocados y la farmacia también y tardan más en reponerse. Lo que sí es importante es que el paciente no sufra problemas por esas faltas puntuales de abastecimiento, de suministro de medicamentos. Y para ello hay lo que estamos reivindicando siempre, que podamos comunicarnos con los médicos para que el médico esté informado puntualmente de los medicamentos que en Canarias están faltando y en el momento de hacer la prescripción puedan ya subsanarlos para evitar y modificarlos por otros que son iguales o un tratamiento si hubiera que modificarlo para que la persona nunca se quede sin su tratamiento, pero sin necesidad de volver de nuevo al centro de salud a rectificar la receta, sino que no cause ningún inconveniente ni ninguna pérdida de tiempo a la persona, al paciente. ¿Hay algún medicamento en especial en este momento que tenga problemas o algunos?
Bueno, hay por ejemplo, alguna forma farmacéutica de ibuprofeno. Ibuprofenos hay, pero por ejemplo, a lo mejor hay un ibuprofeno que es efervescente, pues a lo mejor faltan, pero existen en otras formas farmacéuticas. Hace un tiempo hablábamos de la amoxicilina pediátrica, que en jarabe no se encontraba, pero sí se encontraba en sobre. Nosotros, paradójicamente, siendo farmacéuticos y habiendo estudiado toda nuestra carrera dedicada al medicamento, no nos dejaban cambiar un jarabe más que por otro jarabe que sea exactamente igual, pero si no había ninguno de los jarabes no podíamos cambiarlo por un polvo que se pueda hacer en suspensión para preparar la toma. La agencia española pues tomó una medida excepcional y nos autorizó a que hiciéramos ese cambio con la aprobación de las distintas comunidades autónomas, y así se ha hecho, ¿no? Normalmente el 99% de los casos de faltas de medicamentos se solucionan bien hablando con el médico, bien sustituyendo directamente en la farmacia. ¿Y los que no se solucionan, qué consecuencias pueden tener para las personas que lo demandan? Lo que no se soluciona tenemos que enviar al médico, y el médico tiene que hacer cambios a veces en los tratamientos. No quiere decir que se quede en la persona sin tratamiento, sino que el mismo principio activo, el que tenía, a lo mejor no se encuentra el mismo medicamento, pero hay otros medicamentos, otro arsenal terapéutico amplio que puede actuar para paliar la patología o atacar la patología, pero diferente completamente al que utilizaba. Bueno, estamos a 12 minutos de las 10 de la mañana en la entrevista de este miércoles, Ecuador de la semana, con Manuel Galván, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Canarias, también del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sabe que se ha vuelto a regular, se hace periódicamente, ¿no?, la venta por receta, de forma que hasta algunos analgésicos, usted ha citado el caso del ibuprofeno, por ejemplo, que puede ser uno de ellos, tienen que ser recetados, es decir, ya no vale ir a la farmacia y comprarlo. Cuando llegó un momento que llegó a debatirse la posibilidad de, el analgésico que se compre en supermercados, ¿no?, como ocurre en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo. Esto es una medida eficaz para el paciente. Evidentemente es una medida eficaz para la tesorería pública, digamos, porque se evita también gastar más de la cuenta en estos productos, pero para el paciente es eficaz. Para el paciente es eficaz porque para el paciente lo que es eficaz es que garanticemos su seguridad y la calidad del acceso a los medicamentos. Lo que no puede ser es que, como tú me nombrabas en Estados Unidos, por ejemplo, que vas y coges allí con la mano y te llenas de medicamentos. Todos hemos visto, o por lo menos yo creo que mucha gente lo ha visto, el problema con los opioides en Estados Unidos, que sí, se recetaban como el que recetaba paquetes de chicle. En España, afortunadamente, eso no pasa. Hay un control exhaustivo de los medicamentos. El sistema español es regulado, ya no solo en el precio de los medicamentos, sino en las farmacias continuamente llevamos controles de medicamentos, determinados medicamentos que tenemos que comunicar, que se dispensan, que no se dispensan, se controlan también las compras que hacemos, y hay un control exhaustivo. Y todo ello es para garantizar la seguridad del paciente. No puede estar al acceso ya no hablo de los niños, sino hablo de adultos, que todos conocemos casos de vecinos que por la mañana oyes comentarios y que se toman el ibuprofeno, no, por si acaso, por si me duele. Oye, no. Esas cosas que parecen que no hacen daño pueden ir dañando paracetamoles. Paracetamol no pasa nada. Bueno, y el hígado, hay órganos en nuestro cuerpo que se van a resentir y es importante que nos conservemos en buen estado de salud. Cada año se va incrementando el envejecimiento de nuestra población. Ahora la franja de edad mayor que tenemos es entre 40 y 50 años aproximadamente, es la franja mayor, es donde más personas hay vivas en Canarias. Dentro de esos 15 años esas personas van a estar entre 55 y 60 años, que es cuando realmente se incrementa el consumo de medicamentos. Si estamos tomando medicamentos alegremente, vamos a tener que usar para paliar eso y sin control, vamos a tener que usar antes de tiempo más tratamiento para patologías que nos hemos creado por no habernos cuidado adecuadamente. Y entonces, como estamos comentando, el sistema sí será insostenible. Ahora ya es muy difícil, la cantidad de dinero que se gasta en medicamentos es muy importante, pero dentro de 15 años va a ser muy importante, porque la gente envejecida con 50, 60 años va a ser mayor, el número de consumo de medicamentos va a ser mucho más alto, y tiene que haber un control de los medicamentos que tomamos para que sea de forma adecuada, porque el medicamento es malo si no se toma, pero igual de malo es si se toma mal o se toma más de la cantidad que se necesita. ¿Y eso a ustedes les consta que ocurre con frecuencia? ¿Cree que las medidas estas de, por ejemplo, de regular en la receta, pues que se incluya, pues si no todo, prácticamente todo,
Bueno, hay cosas que, todo no, hay determinados medicamentos que necesitan un control adicional y hay otras patologías leves que tienen que ser y pueden ser hechas con el trabajo que hacemos los farmacéuticos o el trabajo que se hace desde médicos, hay muchas formas. Pero hay muchos medicamentos, que son la mayoría de los que se financian, todos ellos necesitan receta, porque si no, la receta es como un cheque al portador que el médico hace al paciente para que vaya a cobrar. Luego hay otros medicamentos que se recogen con recetas privadas y no las paga el Servicio Canario de Salud. Hay que controlar, hay medicamentos que necesitan un control, que tienen unos riesgos, y otros que con el consejo y el seguimiento adecuado del farmacéutico, los controles que establecemos para ver que realmente se toma la medicación como se la toma, el conocimiento que tenemos de esos pacientes por esa precisamente distribución en todos los barrios que tenemos, y ya casi por el nombre conocemos ya no a la persona sino a toda la familia, quién es el hijo, el nieto, y sabemos que se está tomando y podemos indagar y podemos llevar ese control del medicamento, control de la adherencia a los tratamientos que llamamos nosotros, que se lo está tomando adecuadamente, y eso redunda también en una buena salud para el paciente. Vamos a hablar de las recetas electrónicas. La verdad que la receta electrónica ha sido, digamos, ha venido no solamente para quedarse, sino que ha perfeccionado, digamos, el sistema, ¿no?, de dispensa de medicamentos. Ya con la tarjeta del Servicio Canario de la Salud es posible, porque ahí es donde se incluye, digamos, lo que es la receta del médico de familia, en este caso, o la que sea, ¿no? Pero los vencimientos temporales, que muchas veces son así en los tratamientos, causan muchas veces problemas al paciente y también a las farmacias, que se ven obligadas a denegar el medicamento. Yo le pregunto si no debería haber alternativas para una reactivación más rápida. Usted ha dicho antes, hace unos minutos, que debería estar ya listo una conexión directa, desde el punto de vista informático, obviamente, entre el centro de salud y las farmacias, para poder resolver estos problemas que muchas veces son tremendamente incómodos y a veces hasta dolorosos para el propio paciente. Sí, a veces eso causa problemas a pacientes, sobre todo cuando hay algún error, algún plan de tratamiento que está caducado y no debe dispensar, algún tipo de cosa. Ahora los planes de tratamiento se están renovando por más tiempo, por tiempo más largo. Pero sí es verdad que los médicos también, en enfermos crónicos, no puedes hacer una renovación de un plan de tratamiento y esperar un año para volver a ver al paciente. Hay pacientes, hay que revisarlos antes, hay que a lo mejor reajustar la dosis, hay que ver si el tratamiento es el adecuado, hay que modificarlo, hay que hacer un seguimiento de los parámetros biológicos, si está controlada la tensión, pues si la tiene controlada, si está además de tomando la medicación, pues practicando esos hábitos saludables que le ha recomendado. O sea, es necesario que haya un control médico periódico y de otros sanitarios que también contribuyen a renovarlo indefinidamente y que no haya problemas. Eso hay que hacerlo, hay que controlarlo. Pero por otro lado sí existen problemas. Por ejemplo, un plan de tratamiento que está caducado y no se ha renovado por cualquier circunstancia, determinados medicamentos que necesitan una aprobación adicional, lo que llamamos el visado, para poder dispensarlo. También que a veces el visado está caducado porque tiene un periodo de tiempo para poder retirarlo, o que la persona, por la razón que sea, ha perdido su envase de medicamentos y no tiene el medicamento y no podemos dárselo porque la receta no nos deja sacarlo, o ha tomado más del que debía, algún tipo de ese problema. Pues para eso nosotros hemos puesto en marcha un sistema, porque a la vista de que nos estaba poniendo, pues nos hemos puesto en contacto con varios servicios de varios centros de salud aquí en Santa Cruz de Tenerife, desde el mes de diciembre ya estamos trabajando con ellos y está funcionando el sistema, con el cual estamos satisfechos, no solo nosotros, sino los médicos, los enfermeros, los centros de salud y, lo que es más importante, los pacientes. Porque desde la farmacia, al estar el problema, ya no le decimos vuelva usted al centro de salud para que le solucione el problema. Son esas personas que van sin cita previa, que los ves sentados ahí en los consultorios esperando a que terminen todas las personas que tenían cita para que luego los atiendan a ellos y se pasan horas allí. No, ahora nosotros comunicamos a esos centros de salud cuál es el problema y el médico responde antes de 24 horas de forma que soluciona el problema. Si es un problema del visado, pues lo soluciona, o que no se le ha renovado el plan, o que hay que corregir algo en la receta, lo corrige y en menos de 24 horas la persona tiene la respuesta sin necesidad de desplazamiento. Llevamos desde diciembre con una aplicación informática que hemos realizado, comunicado con los enfermeros de esos centros de salud, con los administrativos que también contribuyen a comunicar a los médicos, y en menos de 24 horas están resueltos los casos, más de 350 casos que tenemos datados, que funciona correctamente. Y ese es el sistema, si no vía nosotros, vía receta electrónica, con sistema electrónico, como dijiste antes, de gran éxito, porque debe ir acompañado de esa capacidad, de esa herramienta adicional de comunicación, y que la tecnología lo permite.
lo que hay que ponerlo en marcha Claro. y hacerlo extensivo no solo a Santa Cruz, que es donde estamos pilotando esto, sino que se extienda a toda la comunidad autónoma. Porque lo están haciendo ustedes con los centros de salud del barrio del Toscal y el centro de salud de Guigú. Entonces, claro, evidentemente esto es una experiencia piloto, esto tendría que generalizarse. Y hay que recordar una cosa, no se puede responsabilizar a los pacientes de no conocer cuándo se caduca una receta, básicamente porque es electrónica y porque no lo tienes, ya no lo tienes en el papel, ¿no? Tendrías que estarla buscando en el papel y esto no es digamos lo que se lleva hoy en día. Por lo tanto, es un buen modelo, un buen sistema y que acabaría, pues en fin, con situaciones incómodas para el farmacéutico y también dolorosas también para el paciente. Y lo bueno es que ahora estamos detectando además otro tipo de problemas sanitarios que no habíamos detectado. Como estamos siguiendo a esos pacientes especialmente, viendo que toman la medicación, pues ahora, como vemos que la toma bien, resulta que a lo mejor estaban tomando 2 medicamentos porque fueron a la atención especializada, fueron a un hospital y luego fueron a la atención primaria y resulta que tenían 2 medicamentos analgésicos tomándolos. Y ahora que antes no se lo tomaba, pero se toma los 2 a la vez porque estamos revisándole, y al tomarse los 2 a la vez lo que está causándole es más perjuicio que beneficio. Y estamos dando problemas sanitarios también que comunicamos los médicos y se están corrigiendo también. O sea, el tema de comunicación es imprescindible para garantizar esa calidad de asistencia al paciente. Señor Galván, no quiero dejar de preguntarle 2 cosas. Lo primero es cómo está el coste farmacéutico en estos momentos en Canarias y lo segundo, cómo están la lista de espera de autorizaciones en Canarias para nuevas farmacias. Bueno, el coste del medicamento, pues el precio del medicamento, el precio medio ha ido bajando y sigue bajando. Quien fija el precio no son las farmacias de los medicamentos, quien fija el precio es el Ministerio, que es quien paga, y el medicamento, si lo fija el Ministerio, no va a poner precio más alto para pagarlo. En el 2018, por no ir mucho más atrás, el precio medio del medicamento por receta era de 11,50. En el 2022 estamos hablando de 10,60. O sea, el precio ha bajado. Si a esto le sumamos el efecto de inflación, la bajada es todavía mucho mayor, porque los precios de los medicamentos han bajado. ¿Qué es lo que está pasando? Que antes hablaba del envejecimiento, que el número de recetas que se hacen cada vez es mayor. A partir de 50 años, pues comienza una fase en la que muchas personas necesitan medicamentos y el número de recetas ha pasado en esa misma época de 45 millones a 55 millones de recetas. Eso produce un incremento en el gasto total del medicamento. Ese gasto total. Pero el precio del medicamento continúa bajando y cada vez con más controles, con más seguridad, tiene un dispositivo BIDI, los códigos que llevan los medicamentos. Ahora desde el momento que se fabrica, el fabricante, la industria, lo pone en una base de datos que queda en Europa controlada para que cuando seguir la trazabilidad, ver por dónde va pasando ese medicamento y que cuando se dispensa en la farmacia volvemos a leerlo y a desactivarlo para comprobar que ese medicamento ha seguido la cadena de transmisión, de distribución correctamente y que no es un medicamento falso, que en España afortunadamente no pasa, pero en algunos países del este sí ha pasado en alguna ocasión. Rápidamente, la otra cuestión, nos quedan 10 segundos, 20 segundos. Sí, la otra cuestión era la lista. No hay una lista. El concurso, cuando existe un concurso de farmacia, es un concurso de mérito competitivo, por mérito y en igualdad de condiciones y de justicia. O sea, no hay una lista del primero que llegue, se apunta, no. Cuando hay un concurso de mérito, el último fue en el 2019, bueno, se abrieron en el 2019 la última farmacia. Nos vamos. Sí. No hay otro remedio, nos vamos. Manuel Galván, muchas gracias por venir a la Radio Pública. Buenos días. Gracias.